Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso te invito a que oremos juntos diciendo estas palabras. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Gracias, Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado al Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh. Y gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. En tu poderoso nombre vamos a compartir esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos tus hijos. Juan 14, 26, la palabra nos dice que el Señor nos recordará todas las cosas que Él nos ha enseñado. Que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Que así sea, queridos hermanos. Amén, amén, amén. Vamos a ir entonces a Génesis, capítulo 4. No sé si estás ahí, amor, en Génesis, capítulo 4. Ahí está. Bueno, y vamos a leer primeramente, en Génesis capítulo 4, los dos últimos versículos, ¿sí? Voy a tener que leer yo porque por un tema de técnico de micrófono, ¿sí? Génesis capítulo 4, habíamos leído del 17 al 24. Todo eso lo aprendimos ayer. Ahora seguimos con los dos últimos, que es 25 y 26. Y dice la palabra del Señor. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Es palabra del Señor y damos la gloria a la palabra del Señor. Amén. Muy bien, acá escribe Moisés, haciéndole notar absolutamente a todos los que leen la Torá, y él ya nos había dejado claro todo lo anterior acerca de la descendencia, de una descendencia malviviente que es la de Caín. Sin embargo, acá en este versículo 25 y 26 termina con una esperanza, como una luz ahí en el horizonte, una luz de esperanza. Amén. Siempre es bueno interactuar ahí ustedes cuando escuchen algo así agradable para decir el amén. Háganlo porque todo eso también se recepciona lo recepciona el algoritmo de TikTok y nos recomienda más, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver muy claramente, queridos hermanos, a través de estos textos bíblicos, dos últimos textos bíblicos, acabamos de escuchar muy claramente que a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Adán? Vuelve a conocer a Eva, que habíamos aprendido que significa tener acto sexual, y una vez que la conoció, vendría a ser para Adán y Eva el tercer hijo. ¿Qué dijo? Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien, ya saben lo que hizo el hermano, no puedo utilizar mucho la palabra, ya saben qué, porque tengo que tener cuidado. Entonces, le ponen por nombre Set, S-E-T, que ahora vamos a ver el significado de ese nombre. Y también vamos a ver el significado del hijo de Set, que es Enos. Vieron que a Caín le nació un tal Enoc, que el significado del nombre Enoc, no sé si lo anotaron, hay otro Enoc, cuando ya entremos en el capítulo 5 hay otro Enoc. Y uno se pregunta, pero el Enoc, que es el primer hijo de Caín, y la primera ciudad que se llamaba Enoc, ¿significa lo mismo el nombre? Es una buena pregunta, ¿verdad? Y la respuesta es sí, pero son distintas zonas, distintas formas. Es como los seres humanos. Los seres humanos, ponen dos personas, parecen iguales quizás, o hasta gemelos, pero son distintos y toman distintos caminos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estar observando a través de estos textos bíblicos? Primero lo que tenemos que saber nosotros, qué significa este nombre, el significado de los nombres, que ahora ya lo vamos a ir dando el significado, pero mientras tanto
primeramente, antes que le dé el significado de los nombres, tenemos que empezar a preparar el panorama de qué se trata estos dos últimos textos. Y acá vemos que se trata de una promesa de restauración de parte de Dios. Ahora, ¿por qué una promesa de restauración? Porque al haber muerto Abel, no se olviden que Abel en Génesis 4 era el de la simiente, de la buena simiente, como justo. Entonces vemos que solamente había quedado una simiente que era de Caín, que era totalmente de vidas desordenadas y todo lo que aprendimos ahí. Entonces, en este contexto, después de este trágico asesinato, ahora no tengo que decir mucho estas palabras, de lo que hizo Caín con Abel, Adán y Eva, que luego de haber perdido a su hijo, ellos sabían que había una promesa. Esa promesa estaba en Génesis 3:15. Ellos le escucharon esa promesa de simientes y descendencia. Entonces ellos sintieron que a través de Seth había una oportunidad para volver a empezar. Entonces todo esto enfoca la restauración de Dios, que la restauración de Dios llega. De alguna forma pasan cosas, pero la restauración de Dios siempre va a llegar. ¿Pero por qué llega la restauración de Dios a través de un nacimiento o de una simiente? Porque hay una promesa. Toda esa promesa, queridos hermanos, que sepan, se cumple con el nacimiento de Cristo. Y de ahí en adelante, con todos nosotros que nacemos de nuevo. Todo aquello que somos llamados a nacer de nuevo, del Espíritu de Dios. Eso está en Juan 1, versículos 2 y 13. Anótelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Seth representa esa nueva oportunidad que Dios da para continuar. Quiero que pongan la continuación del plan divino de Dios. O sea, Seth es la continuidad del plan divino de Dios. Porque, vuelvo a repetir, para los que son nuevos, Génesis 3:15, ahí está la promesa en la descendencia a través de la mujer, que dice que le pisa la cabeza a la serpiente. Ahí hay una promesa. Pero ¿qué más? ¿Qué eso? Hay otra cosa más detrás. Y lo que está detrás es algo que muchos conocemos, que lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Voy a viajar ahí en Romanos 8, versículo 28. Y ahora vamos a entender por qué. Es un texto que ustedes conocen, pero a través de este trasfondo van a entender otras cosas. Y dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿qué pasa acá? Seth nace con un propósito. Ya tiene un llamado en su nacimiento. Ese llamado lo tenía Abel. El problema ¿cuál era el problema? Que Caín lo mató. No puedo decir esa palabra. Que Caín eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Era necesario otro nacimiento, el de Seth. Pero todas las cosas nos ayudan para bien. Y ahí entra un mensaje para Pablo. Quizás se sienta triste, pero aunque no lo crea y aunque sienta lo que sienta, siempre las cosas a los que amamos al Señor nos terminan ayudando para bien. Siempre. Porque conforme con un propósito hemos sido llamados. Y claro que podemos pasar por distintas pruebas, por distintas cosas. Predicaba eso sobre la radio, sobre un tal Jabes, que significaba su nombre dolor y aflicción, y aún así Dios lo bendijo con muchas promesas porque él se mantuvo fiel y creyó. Entonces, de la misma forma, amén, queridos hermanos, toda la Biblia nos muestra personajes de distintos personajes, todo lo que ustedes escucharon, ¿sí? Desde el mismo Seth, desde el mismo Enoc, desde el mismo Noé, desde el mismo Abraham, Isaac, Jacob, en adelante hasta la venida del Señor y luego los posteriores desde Pedro hasta Pablo y nosotros, siempre las cosas nos fueron ayudando para bien. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés un llamado de parte de Dios, muchas veces te pregunta por qué te pasaron muchas cosas. Por ejemplo, yo en mi vida, desde que salgo de Tucumán con un proyecto musical, en la música Córdoba, a Santiago, a Córdoba, a Catamarca, en esas provincias que anduve mayormente en Córdoba, pasaban cosas y no entendía por qué pasaban. Y parecía un misterio todo lo que me pasaba. Y yo no entendía que yo era una persona que conforme a un propósito tenía un llamado. Yo tenía un llamado. Entonces todo lo malo que me pasó
me terminó ayudando para bien. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo al Rey del Rey y el Señor del Señor. Entonces Él es mi escudo, mi fortaleza. Él es todo lo que ustedes ya saben para con sus hijos. Por eso es que en el mismo capítulo, Romanos 8, estamos leyendo el 28, ya en el 31, que dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Son promesas. Amén, queridos hermanos. Y así lo tenemos que tomar para nuestras vidas. Aprovechemos mientras vamos enseñando, vamos declarando lo que la Escritura nos empieza a hacer notar y nos empiezan a enseñar, porque la verdad que eso es algo completamente maravilloso. Ahora, cuando uno va a Isaías capítulo 61, tomen nota, Isaías capítulo 61, y voy a leer el versículo 3 de Isaías capítulo 61. Dice así la palabra del Señor en el versículo 3: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, aloe de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantio de nuestro Creador para gloria suya. Esto, ¿sabe dónde nos lleva? Esto, cuando uno está tan mal, esto hay algo que escriben en los libros poéticos. Job, por ejemplo, en Job capítulo 14, atentos acá a los que se sienten que están como caídos. Muchas veces nos quieren ver así. Ustedes saben que existe la envidia, la competencia, muchas cosas que te quieren ver mal. Pero miren cómo acá habla de restauración en el versículo 7 al 9, dice así Job capítulo 14, dice: porque si el árbol fuese cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuese muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Amén. Pero ¿qué tiene que percibir una persona? Pues somos bíblicamente vistos como árboles también. ¿Qué tiene que percibir una persona? Tiene que percibir el agua. Cuando uno lee Juan capítulo 19, versículo 35, dice así. Juan capítulo 19, versículo 34 al 34, dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Pero observen este detalle: la lanza entra por la costilla hasta el corazón. La mujer fue creada desde la costilla en Adán. ¿Pero qué es lo que salió? Sangre y agua. La ciencia te puede decir muchas cosas de sus significados, pero cuando sale sangre y agua, dice el versículo 35, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No serán quebrados huesos suyos. Pero cuando vemos este fenómeno de que de una persona desde el corazón sale agua y sangre, esa palabra rápidamente lo tenían que interpretar los escribas, si había alguien que era leído, porque en Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice la palabra del Señor: porque dejaron al Creador, que es manantial de agua viva. Dice: oh Padre, esperanza de Israel, todos los que te dejaron serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Creador, manantial de agua viva. Entonces, cuando sale agua, queridos hermanos, del corazón, está mostrando que Él es Dios, que Él es el Verbo hecho carne. Por eso Él mismo terminó diciendo en la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 7, en la fiesta de los tabernáculos, que Él tenía que andar como escondido ahí, pero después en el último gran día de la fiesta, Él se pone de pie, dice la palabra, y escuchen lo que dice, que va de la mano con lo que estoy hablando. Dice en el versículo 37 al 39,
en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y del interior del Señor, Juan 19:34, salió agua viva. Pero dice el versículo 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Ahora entendemos por qué en Juan 4:14 le dijo a la mujer samaritana, mas el que bebiera de esta agua no tendrá sed, sino tendrá vida eterna. Amén, queridos hermanos. Entonces, estamos viendo, escuchando estos detalles que son sumamente importantes. Y si son sumamente importantes, es porque estos dos versículos de Génesis 4, 25-26, claramente a través de sed, Dios nos muestra que Él va a cumplir sus promesas, que va a cumplir sí o sí, y la cumplió, porque la cumplió con Cristo. Entonces, si Él cumplió todo lo que prometió desde esa primera profecía de Génesis 3:15, que les he enseñado que vendría a ser el primer evangelio, porque ahí se dan las buenas nuevas por primera vez, ¿qué es lo que le nace a Set? Le nace un hijo y le pone de nombre Enos. Enos le pone por nombre. ¿Y qué hace Enos? Él hace el comienzo de la adoración. Y ahí es cuando uno va, quiere decir que estos son de este tipo de gente. Cuando uno lee el Salmo 150, del 1 al 6, todo el tiempo dice alabarle de esta forma, alabar al Señor, alabar. Pero en el número 6, ¿qué dice? Todo el que respira, alabe al Señor. Entonces, esta generación nueva de Set era diferente a la generación de los nacidos de Caín. Los nacidos de Caín eran malos, tenían muchas mujeres. Hemos aprendido ayer todas las cosas que ellos hicieron. Hicieron ciudades, manejaban la ganadería, manejaban todo tipo de industria, eran ambiciosos al extremo, como se ve en la actualidad. Pero estas personas de la descendencia de Set, ellos empezaron con la adoración. El tema es que empezó todo bien, pero lo vamos a ver cómo mientras vayamos avanzando se fue complicando el tema. Ahora, ¿por qué se empieza a complicar el tema más adelante? Porque así como le estoy diciendo que a través de Enos, hijo de Set, nace nuevamente la adoración, ¿qué pasó? Se empiezan a multiplicar, pero la descendencia de Enos y de Set empiezan a conocer a las mujeres de la descendencia de Caín y se empieza nuevamente a contaminar la raza humana. Empieza el problema de nuevo. Lo cual la Biblia nos está mostrando que permanentemente Dios actúa y parece que va todo bien y el ser humano hace de las suyas. Ahí mete el otro la cola y empieza nuevamente. Entonces el Señor toma medidas, claro que sí, pero siempre vamos a ir viendo de acá en adelante cómo si toman medidas drásticas, porque Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor, pero siempre rápido nos muestra una salida, una restauración. Y ahí de nuevo Romanos 8:28. Siempre las cosas que pasan nos vayan ayudando para bien. Ahora, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Creador a través de Set, a través de Enos. Entonces el nacimiento de Enos marca un momento que vendría a ser muy significativo en la historia de la humanidad, en esos comienzos, porque es el comienzo de la adoración pública, ¿no? O sea, públicamente, y también reconocen a Dios como su Señor, cosa que no hacía la descendencia de Caín. Empieza el renacer de la esperanza de Dios. Dios también está contento, comenzando por Enos. No se olviden, comenzando por Enos. El otro comenzó por Enoc. Este es por Enos. Entonces todo esto es un recordatorio para todos nosotros, de que la verdadera adoración comienza cuando reconocemos nuestra necesidad de Dios. O sea, cuando nosotros reconocemos que tenemos una necesidad de tener esa comunión con Dios. Entonces ahí entra la fe. Para eso uno tiene que leer nuevamente Hebreos 11:4. Vamos a ir a Hebreos capítulo 11, versículo 4, que ya lo hemos visto anteriormente, porque ahí está el ejemplo de lo que es Abel. Pero
Hebreo 11, ustedes saben que es el pasillo de la fe, donde están mencionados todos los patriarcas y los profetas e incluso los primeros. Y en el versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelentes sacrificios que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún habla por ella. Pero ¿habla por qué? Claro que le pasó lo que le pasó, pero habla, y hemos aprendido que la sangre de Abel que hablaba en la tierra, la sangre de Cristo tiene más poder y habla hasta el día de hoy. Eso también lo hemos aprendido, pero está hablando, y acá viene el ejemplo de lo que es la fe. ¿Y por qué? Porque estas eran personas, Enos, Set y la descendencia de ellos, eran personas que alababan al Señor y sabían lo que le había pasado a Abel, sabía que Abel había dado la mejor ofrenda. Entonces ellos le querían dar lo mejor al Señor con cánticos, invocaban. ¿Qué es lo que hacían ellos? Eran personas de invocar. Entonces, ¿qué tenemos que leer? El Salmo 105, versículo 1. Tomen nota así, Salmo 105, Salmo capítulo 105, y vamos a leer el versículo, ay Padre Celestial, 105 le dije, ¿no? Sí. Y vamos a leer el versículo 1. Yo no tengo lectores hoy, así que voy a tener que ir leyendo yo, porque se jodió hubo un problema con un micrófono. Salmo 105, versículo 1, ¿sí? Y dice, alabad al Creador, a nuestro Padre Celestial, invocad su nombre, da a conocer sus obras en los pueblos. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta descendencia? Justamente eso. Daban a conocer el nombre del Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Nosotros vamos por ahí, caminamos por ahí, escuchamos algunas iglesias que están alabando, que están invocando. Vieron que hay muchos lugares, muchos pueblos, hay barrios en donde muchas congregaciones, y eso es algo hermoso. Y cuanto más haya, mejor. Entonces están alabando permanentemente al Señor. Pero así como están alabando al Señor en los barrios que vemos que hay, algunos critican, no, viste, hay una iglesia en cada esquina. Pero en cada esquina también hay una idolatría al Gaucho Gil, a San la Muerte y toda la Marincoche. Ustedes lo saben eso. Entonces, esos serían las descendencias de Caín. Pero lo que son, en el pacto seríamos de Cristo, pero de la promesa que nace desde Sed como tercer hijo, son personas que sienten que quieren alabar al Señor. Ustedes, por ejemplo, sienten que quieren poner alabanza, o van viajando en un colectivo y quieren poner alabanzas, quieren invocar el nombre del Señor a través de adoración, a través de la alabanza. Sienten de hacer esas cosas, sienten de querer congregarse, sienten de querer estar escuchando acá la historia de las raíces, del comienzo del Pentateuco, de la Torá, del libro, de la Biblia. ¿Y por qué? ¿Por qué quieren saber tanto? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que ya está en ustedes le está demandando eso. El Ruach HaKodesh que ya está en ustedes le demanda eso. ¿Y qué tiene que hacer uno? Entregarse. Por eso, esta simiente, esta descendencia, ¿qué pasó con nosotros en el Nuevo Pacto? Cuando uno lee, por ejemplo, Hechos capítulo 4, vamos a ir a Hechos capítulo 4, y voy a leer en Hechos capítulo 4 el versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: ni en ningún otro hay salvación, en ninguno. O sea, no se trata de ir a buscar. Vieron que el Gaucho Gil tiene una cruz atrás y todo lo que ustedes saben, ¿verdad? Y en ningún otro hay salvación. O sea, nadie que se quiera poner en el lugar del Señor. Por más que tenga una cruz de fondo, no tiene nada que ver con el Señor. Porque en ningún otro hay salvación. ¿Saben por qué le digo esto? Porque no se trata de la cruz. Se trata de quien murió en la cruz. Porque muchos murieron en la cruz. Por eso hay muchas cruces que son paganas. No se trata del madero. Se trata de la carne que fue inmolada en el madero para perdón de pecado. Jesús fue carpintero porque tenía que amar la madera en la cual Él iba a morir, en la cual iba a dar la vida por nosotros. ¿Se imaginan al Señor trabajando con la madera, sabiendo que en esa misma madera iba a ser clavado? Tenía que aprender a amar esa madera, pero primero nos amó a nosotros para hacer eso.
Amén. Entonces, la Biblia nos dice acá en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y ahí entra un tema que es delicado, porque está hablando de un nombre, Pero ¿qué pasó? En los primeros tiempos, cuando se escribió la Biblia, cuando vamos a la historia de los primeros tiempos de las traducciones, el error que digo error porque es un error, pero si bien lo tomamos, pero para mí por un conocimiento, le voy a decir por qué. Miren, voy a tener que ir para que entienda a Juan capítulo 4, para que no se confundan, porque en la Biblia están todas las explicaciones, ¿sí? En el versículo 22, escuchen esto, anoten, Juan 4:22. ¿Vieron que hemos leído recién? Hemos leído Hechos 4:12, bueno, en donde habla del nombre que es sobre todo nombre. Y ahí no lo menciona exactamente, pero sabemos de quién está hablando. En el versículo 22 le dice el Señor a la mujer samaritana, le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y cuando yo empecé a hablar de que el verdadero nombre no era Jesús, sino Yeshua para Salvador, que el verdadero nombre, sobre todo nombre para ser salvo, era Yeshua, fui uno de los pastores más criticados acá en Argentina. Pero ¿qué dice acá? Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿De dónde viene? De los judíos. ¿Qué significa ser judío? Nacido en Belén de Judá. ¿Dónde nació el Señor? En Belén de Judá. Por lo tanto, el Señor nació en Grecia, no es griego. Porque la palabra Jesús no viene del judaísmo ni del hebreo. Viene eso fue, no sé si ustedes escucharon hablar de Alejandro Magno, terrible hombre que lo vamos a hacer más adelante en el libro de Daniel. Todo eso es de los griegos. Entonces hay muchos nombres que es del griego, pero el original es de los judíos. Por eso es que el apóstol Pablo, tomen nota de todo esto porque es importante, aunque después ustedes quieran hablar a alguien y no te van a creer, te van a decir, ¿quién te está lavando el cerebro? Porque así te van a decir. En Hechos capítulo 26, voy a ir a Hechos capítulo 26, ¿sí? Hechos capítulo 26, y escuchen, esta es una prueba fuerte que le voy a dar. Exactamente, querido Víctor, porque nos inculcaron los griegos. No se olviden que los máximos dioses, si le hablara de cuántos dioses tienen los griegos, que ya vamos a llegar después ahí. Pero cuando uno lee, de ahí salió la que tiene el bebito en el brazo. Bien, cuando uno lee Hechos capítulo 26, dice la palabra exactamente en el versículo, él está hablando al rey Agripa y le está explicando lo que a él le había acontecido en el camino. Le dice en el versículo 3 en adelante, cuando a mediodía, oh rey, le dice, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Escuchen esto, eso nos lo explica Hechos 9, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba diciendo en lengua hebrea. ¿En qué lengua? Hebrea. Yeshua es del hebreo, no del griego. Por eso mi congregación se llama Somos de Yeshua, porque me fue revelado. Entonces, cuando me he revelado, yo hablo con el Señor y pues, ¿qué hago ahora? No puedo cambiar porque me van a abandonar las ovejas. Entonces el Señor me dice, no, es por fe y es el nombre sobre todo nombre. El que tenga oído para oír, que oiga, me dijo el Señor. Entonces yo predico. O sea, acá está clarito que el lenguaje en el cual el Señor habla, Él sabe todos los idiomas, pero acá claritamente, no se olviden, Hechos 26, versículo 13. Dice la palabra del Señor que el Señor le rodeó y que también Él le habló en lengua hebrea, dice el versículo 14. Hechos 26, 14. ¿Qué le decía en lengua hebrea? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ya todos sabemos lo que pasó. Entonces, ¿qué estamos viendo con Pablo? Que Pablo también era de la simiente, de la promesa, que también estaba perdido. Y eso mismo lo encontramos cuando leemos, porque lo criticaban al Señor en Lucas capítulo 19. La verdad que me siento re cómodo cuando otro lee y yo solamente digo, pero ahora tengo que tirar el corno y el cabezazo. Lucas capítulo 19, vieron que había un enanito llamado Zaqueo que subió arriba de una planta, ¿verdad? ¿Y qué pasó?
Versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Se imaginan la cara de Zaqueo? Miren, una cosa es que ustedes se imaginen la cara de Zaqueo. ¿Sabe de quién me imagino la cara yo? De la gente. Porque todos lo odiaban a Zaqueo, lo odiaban. Y el Señor dice, todos se peleaban ahí por el Señor, figurete y todo, ¿verdad? Y de repente el Señor, en vez de elegir a la casa de alguien que no sé, que parecía el más puritano, decide a la casa de este sinvergüenza. ¿Por qué era un sinvergüenza Zaqueo? Le robó a la gente. ¿Y qué pasó? Lo voy a resumir. En el versículo 7 dice, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Lo empezaron a criticar al Señor. Lo criticaban. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver cuadriplicado. Él quiere devolver lo que robó. ¿Y qué dice? El enfoque está en el versículo 9, al enfoque al cual quiero ir yo, con lo que estamos hablando de Génesis 4. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham. Y nosotros somos de esa simiente. Él es Abraham, padre de multitudes, padre de nosotros, de la fe. Gálatas 2 lo dice. Entonces, todo esto que estamos observando son muy importantes los ejemplos, queridos hermanos, para que nosotros tomemos conciencia de muchas cosas que estamos aprendiendo. Porque cada día el Espíritu nos da algo nuevo. Con esto no significa que cuando ores o diga algo en el nombre de Jesús, no lo diga, sí, yo mismo lo digo Jesús. Porque en cada país tiene distinto nombre. En cada país tiene distinto nombre. Pero no nos podemos apartar de que en Juan 4:22 dice que la salvación viene de lo judío. Entonces tenemos que ir a esas raíces nosotros. Está bien, decimos Espíritu Santo, pero no es la verdadera palabra. La verdadera es Ruach HaKodesh. Por eso me van a escuchar decir Ruach HaKodesh. Ahora, ¿las tinieblas temen a ciertos nombres? Sí. Por enfocar el significado Jesús hacia el que murió en la cruz, temen y salen los demonios, tiemblan. ¿Se imaginan ustedes nombrando a Yeshua? Quedan exterminados al 100%, porque es del original. Y se me viene la canción de la salada, no sé quién va a comprar la salada. Esto es fuerte lo que estoy hablando, queridos hermanos. Pero les he dado los textos y a la luz de la verdad, la Sagrada Escritura, porque Juan 8:32, ¿qué dice? Y conoceré la verdad, y la verdad os hará libres. Pero amamos a Jesús, porque es Yeshua. Amén. Para que no queden confundidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Comenzaron a invocar el nombre del Señor, Enos y la descendencia de Set. Entonces, en este pasaje que vemos que invocan el nombre del Señor, empieza a indicar que empieza la adoración, que empieza a haber un cambio en la humanidad, que eso es algo maravilloso, porque estaban invocando del nombre del Creador, cosa que la descendencia de Caín y todos los demás no lo hacían. Ustedes aprendieron que Lamec directamente componía poesías, escribía. ¿Se acuerdan de estos nombres que hemos aprendido de Tubach y todos los demás? Hemos aprendido que ellos, todos ellos, no invocaban en ningún momento el nombre del Señor. En ningún momento ellos invocaban el nombre del Señor. Toda la descendencia de Caín se enfocaba en sus quehaceres, desafiaban incluso a Dios, haciendo grandes ciudades, pero no hacían nada para el Señor. Sin embargo, la descendencia de Set sí. Y eso lo vemos en este tiempo. Hay gente que está preocupada por hacer, por ejemplo, yo quiero hacer un terrible edificio como casa de oración para Dios. Pero hay gente que desesperadamente quiere hacer terrible edificio para alquilar departamento, o para hacer una bailanta, o para hacer un anfiteatro, o para hacer, ahora está el tiempo llegó los corsos, invierten fortuna en dinero, en las murgas, en todas cosas del mundo. Y hay hombres que sentimos que somos de esa simiente del Señor, y sentimos que queremos hacer cosas para Dios. Yo, por ejemplo, estoy en este vivo y estoy usando este medio. Estoy sintiendo de cada día poder hacer algo para Dios. ¿Y qué es lo que Dios quiere que haga? Que le hable a sus hijos y que sea un instrumento de Dios para hablarle a ustedes. Porque Dios les ama a ustedes, por eso está haciendo esto. Y ustedes también le aman a Él.
Por eso Juan 14 dice, yo me manifestaré en mis hijos que me buscan. Y ustedes le están buscando. Me van a tener que aguantarme un poquito nomás. Bueno, entonces, referente a todo esto, vamos a poner un ejemplo en el Salmo, primeramente en Filipenses capítulo 2. Voy a ir a Filipenses capítulo 2 y vamos a ver el versículo 9 y 11. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11 dice así. Escuchen lo que dice. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Parece Hechos 4, ¿no? Hechos 4:12. Pero escuchen cómo dice acá. Para que en el nombre, acá dice del griego Jesús, que si hubiese estado del hebreo como el Antiguo Testamento diría Yeshua, para que en el nombre de Yeshua Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, que sería, al estar unida a la palabra Jesucristo, está diciendo dos cosas ahí. Está diciendo el Salvador ungido, porque la palabra Cristo significa ungido. La palabra Jesús del griego, el Salvador. La palabra Yeshua del hebreo es el Salvador. Y la palabra Cristo del hebreo es el Mesías. Es un quilombo, pero bueno. Por eso es que a veces van a haber palabras que Pablo dice solo, lo pone solo al nombre, o a veces lo pone completo. Cuando dice Jesucristo es por algo, o cuando dice inverso, Cristo Jesús también es por algo, y eso la gente no sabe. Cree que es todo igual, y no es todo igual. Por eso con Mateo 16:16 dice, tú eres el Cristo. No le dice tú eres Jesús. Dice, tú eres el Cristo, le dice Pedro. No le dice tú eres Jesús. Que significa, tú eres el ungido. Porque el primer rey ungido por un profeta, Samuel, fue Saulo, el rey Saúl, perdón, me quedé con Pablo, perdón. Tienen que entenderme, ¿no? Sí, puedo repetir. Entonces, cuando él dice la palabra exactamente, porque por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Al decir Jesucristo, vuelvo a repetir lo que me pidió la hermana, está diciendo, lo voy a decir en término literal. Y toda lengua confiese que el Salvador ungido es el Señor. El Salvador ungido, Jesucristo. Ahora lo voy a decir en hebreo. Y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es el Señor. O sea, Yeshua, el Mesías, parece un trabalengua. No se rían ustedes, ¿de verdad lo que estoy diciendo? Estos se ríen. Yeshua, el ungido de Dios. No sé si quedó claro ahí, querida Gladys. Bueno, cualquier cosita después me dice. Pero todo esto que estamos hablando tienen trasfondos, como le estoy explicando, que son espirituales para con todos nosotros. Ahora anoten el Salmo 116. Voy a mirar el reloj. Salmo capítulo 116 y voy a leer el versículo 13. Voy a viajar ahí, Salmo capítulo... Gracias, Señor. Todo esto que estamos hablando, ustedes observen que lo que estamos hablando, no puedo avanzar, es la terminación de lo que es Génesis capítulo 4. Vendría a ser la culminación estos dos versículos. Y en el Salmo capítulo 116, versículo 13, dice la palabra: tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de nuestro Creador. Entonces, siempre la Biblia venía hablando de nombre. O sea, venía haciendo hincapié sobre nombres. Es como leer Mateo 1, para poner un ejemplo de lo que quiero decir. Es como leer Mateo 1 y leer el versículo 23, en donde dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, la profecía de Isaías, y llamará su nombre Emmanuel. Pero aclara, en el mismo momento lo aclara y dice: ¿qué traducido es Dios con nosotros? Está hablando de ¿significa Emmanuel el Salvador? No. ¿Es el mismo? Sí. Cristo, que significa Mesías ungido, ¿es el mismo? Sí. Pero tiene otro enfoque el significado. Antes, para
para ser rey o para ser un juez como Sansón o para lo que te quieran levantar, te ungían con aceite. Entonces todas las personas que eran ungidos con aceite en la cabeza, si significaba ungido, significaba que eran un Cristo. Y dice, ¿cómo un Cristo? Porque el significado del hebreo ungido significa Cristo. Y Cristo significa ungido. Pero no significa que porque fue ungido el rey Saúl, tenía el comportamiento que tenía Yeshua, Jesús. No. Es como lo que vamos a aprender. El primer hijo de Caín, Enoc, significa lo mismo que el séptimo hijo de Set, que es Enoc, que lo vamos a ver mañana seguramente en el capítulo 5. Tienen el mismo significado, el nombre, pero eran distintas personas. Ahora, ¿qué somos nosotros? La respuesta es cristianos. ¿Y qué significa la palabra cristianos? Ungidos del Señor. Porque hemos sido ungidos. Él es Cristo, somos cristianos, somos ungidos. Amén, queridos hermanos. ¿Alguien es ungido por ahí, cristiano? Claro que sí, somos ungidos y le damos gloria al Señor por eso, queridos hermanos. Entonces, esta restauración es una esperanza. Aunque Caín haya matado a Abel, Dios le da a Adán y a Eva un nuevo hijo, que es Set, del que estamos hablando, que vendría a simbolizar la restauración, como Yeshua, Jesús, que vino a restaurarnos a nosotros, el ungido, el Cristo, el Mesías. Entonces, a través de todo este comienzo de adoración, a través de nos e empezar a invocar el nombre del Señor, se visualiza una esperanza. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que saber qué significa este nombre que es Set, ¿sí? Este nombre, Set, anoten así, tomen nota, les voy a decir el significado del nombre Set, que es el tercer hijo de la descendencia, ¿no?, de Adán y Eva. Y estos significados también tienen un trasfondo que vendría a ser teológico. Por ejemplo, el nombre Set se escribe, pongan la S, la H, la E y la T. Se dice Shed. Esto es del hebreo, ¿no? Y el significado de este nombre, Set, se traduce comúnmente como sustituto. O sea, el nombre Set indica y significa sustituto, por lo que pasó con Abel. Y también algunos eruditos dicen en los libros que indica y significa compensación, como que Dios compensa la pérdida de Abel a través de Set. Entonces vemos dos tipos de significado: sustituto, compensación. Eso lo vemos en Génesis 4, versículo 24, en donde Eva, que expresa que Dios le había dado a Set en lugar de Abel. Por eso es que significa sustituto, porque ella misma dice, Dios me ha dado a Set en lugar de Abel. Que es lo mismo que expliqué el otro día, que en Hechos capítulo 7, cuando lo mandan a apedrar a Esteban, el que estaba al frente de esa apedrada para que muera este teólogo llamado Esteban, jovencito, era el apóstol Pablo. Y cuando leemos los últimos versículos, luego de haberle dado una cátedra al Sanedrín de todo lo que es la Torá, cuando lo matan, luego la ropa de Esteban cae a los pies de Saulo, que no era todavía Pablo. ¿Y qué pasó? No es casualidad. 2 capítulos más adelante, que es el 9, se le aparece en escena al Señor y es transformado. ¿Por qué es transformado Pablo? Porque el ministerio de trabajo de Esteban, que era jovencito y que era teólogo, que estudió en el mismo lugar que Pablo, nada más que Pablo no entendía los significados, él defendía la ley a muerte y creía que Yeshua era pagano, un profeta falso. Todo el trabajo que tenía que haber hecho Esteban siendo jovencito, que lo mataron, lo termina haciendo Pablo. Por eso cae en la ropa a los pies de Pablo. Todo eso tiene un trasfondo espiritual. Ya para eso hay que leer lo que pasó en los libros de Primera de Reyes 17 en adelante, con lo que pasó con Elías, que hizo eso con Eliseo, con la ropa. Ahora, el significado teológico de Set representa la restauración de la línea de la promesa de Dios. Sería como el linaje después de esa tragedia que pasó con Caín y Abel.
Pero ahora, ¿qué tenemos que ver ahora? Tenemos que ver algo muy importante, porque cuando uno lee Lucas 3, voy a ir a Lucas capítulo 3, perdón, y ahora le voy a decir significado del nombre Enoc y ahí vamos redondeando. Lucas capítulo 3 y voy a ir al versículo 38. ¿Qué dice ahí? Dice Lucas 3:38. Hijo de Enos, hijo de Set, hijos de Adán, hijos de Dios. ¿Y qué estamos leyendo? La genealogía del Señor. Versículo 23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía, y empieza a decir la genealogía. ¿Y cómo termina? Inverso a lo que dice Mateo 1 en adelante. Dice, hijo de Enos, del que estamos hablando hoy, Génesis 4, 25 al 26. Hijo de Set, hijo de Adán, ¿hijo de quién? Hijo de Dios, hijo de papito, simiente. Amén, queridos hermanos. Entonces, ahora vemos que encontramos acá un nombre que es el nombre de Enos. ¿Qué significa el nombre de Enos? Porque tenemos que saber, ya en la parte final, nosotros tenemos que saber qué significa el nombre Enos. ¿Cómo se escribe? Se escribe, lo voy a deletrear, pongan E-N-O-S-H. ¿Sí? Enosh, como que suena. Enosh. Enosh. Ahora, este nombre Enosh significa hombre. Eso. Significa el nombre de hombre. Ahora vamos a entender por qué. Al lado pongan ser humano. O sea, hombre, ser humano. Entonces, en hebreo, del hebreo, esto tiene un derivado de la raíz anash. Vieron que es Enosh, pero tiene un derivado de anash. Que esto no es tan importante para nosotros porque no hablamos hebreo, pero sí, así lo marca la teología, que implica debilidad, mortalidad. Vieron que Enosh significa hombre y humanidad, pero al mismo tiempo, de la raíz hebrea, como diciendo recién Yeshua, raíz hebrea, Anash, si bien indica hombre y humanidad, pero es más profundo porque indica debilidad y mortalidad. Entonces, ¿qué hace este nombre? Refleja la condición humana, marcando un recordatorio de la fragilidad de la humanidad. O sea, nosotros somos frágiles, somos propensos en la carne a la tentación. Lo aclaró el mismo Pablo. Entonces, ¿qué estamos viendo acá en todo esto? Estamos aprendiendo, queridos hermanos, que estos nombres representan todo lo que acabamos de escuchar acerca de la humanidad. Enos significa hombre y significa humanidad, pero al mismo tiempo significa debilidad. Entonces, como tenemos debilidad, decimos como Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y también decimos, como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor. Padre Celestial, acá estamos con tus hijos. Hemos compartido este mensaje, Padre, y hemos terminado así este capítulo 4 con todo lo que tú me diste para compartir con tus hijos, Padre Celestial. Yo bendigo a cada uno de tus hijos que están acá compartiendo, Padre Celestial, como lo hacemos cada noche. Y te doy gracias, Señor, porque nos permite estar hablando de tu palabra, compartiendo estas escrituras maravillosas, viajando espiritualmente. Nos llevas a viajar por todas las escrituras, porque segunda de Timoteo 3:16 dice que toda tu palabra fue inspirada por ti y que es útil para enseñar, redarguir, corregir, como estamos hablando del nombre del Señor, corrección, a la luz de la verdad. Aunque tengamos algunos problemitas como le pasó al Señor, es normal. Pero qué lindo es caminar a la luz de la verdad. Y ahí entendemos por qué el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces nadie nos puede engañar ni hacer caer en un pozo de error. Ustedes son personas, en ustedes se cumple, queridos hermanos, Lucas capítulo 6, nunca se olviden, Lucas capítulo 6, versículo 40 es para ustedes un regalo del Señor. Y dice así, y nunca se olviden esto, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo aquel que fuese enseñado, perfeccionado, será como su maestro. No te hace falta ser más que el maestro.
te hace falta ser como tu Maestro. Y con solo ser como es el Señor, ya tenés vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida para llegar a nuestro Padre Celestial. Somos tus discípulos, Señor. Tú nos dijiste, vayan por el mundo y hagan discípulos. Acá tenemos una generación de discipulado. Oramos para que haya más obreros en la mies. Nos vamos a estar encontrando mañana nuevamente. Yo te doy gracias y queda cada uno de todos vosotros bendecidos con toda bendición. Restaurados, fortalecidos. Yo sé que Pablo ya empieza a sentir nuevas fuerzas dadas de parte de Dios. Porque Él da fuerza al que no tiene ninguna fuerza, dice Isaías, ¿verdad? Y Él nos restaura, nos alienta para que sigamos adelante en este maravilloso mundo espiritual. No se olviden que nos estamos preparando para la venida de nuestro Señor y Salvador. Así que soy el pastor Ángel Ramón Ferreira de Buenos Aires, Argentina. Un placer estar con todos vosotros compartiendo, queridos hermanos. Ya son exactamente en toda la Argentina las 11:57 minutos y ya estamos recibiendo el día venidero, bendecidos. Ahora y rápidamente, ustedes como siempre nos saludan y nos vamos a lo que nos suben, escriben ahí, nos bendecimos mutuamente unos a otros y el que tenga alguna duda me pregunta y eso es lo que estamos haciendo, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado y como siempre los digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.